Bienvenidos a otro nuevo video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y hoy vamos a abordar lo que sería la unidad problema número 5 del área de injuria con el siguiente enunciado o caso clínico. Susana, de licencia por maternidad, terminó sus tareas domésticas habituales y se sentó a darle de mamar a su bebé de 4 días. Al mirarlo, lo notó algo amarillento y con manchas de coloración ocre en el pañal. Preocupada, se dirigió al centro de salud del barrio y en la consulta refiere que un tío materno hace 2 meses que se presenta con decaimiento, dolor abdominal y también amarillento. De este caso clínico vamos a descartar principalmente que haya una patología similar entre ambos pacientes, es decir, lo que está presentando el bebé no es lo mismo evidentemente que lo que le está sucediendo al tío materno. Obviamente como en todo caso clínico, tenemos que hacer una correcta historia clínica y recabar la mayor cantidad de información posible en cuanto a lo que serían las características de vivienda del paciente, los antecedentes en este caso jóvenes que va a tener el paciente, porque evidentemente hay que hacer más hincapié en lo que serían las características del parto, si sufrió alguna alteración durante el mismo, y obviamente los antecedentes familiares, tanto de la madre, del padre y de los abuelos, como para determinar si habría la posibilidad de alguna enfermedad que podría estar causando esta situación. Arriba les voy a dejar un enlace con 2 videos que hacen enfoque en lo que sería la ictericia en el recién nacido y también lo que sería la ictericia y pseudoictericia en el adulto para que ustedes puedan profundizar más que nada en estos temas. Básicamente lo que tenemos que desglosar en este caso son los datos relacionados para descartar posibilidades patológicas del por qué le está sucediendo este cuadro de ictericia al niño. Evidentemente también hay un trastorno en el tío materno que es otro cantar, porque lo que nosotros tenemos que enfocarnos principalmente es en el paciente que es traído a la consulta. Calmar a la madre, explicarle que es una situación que puede suceder en base a los días de nacimiento y explicar también la situación del cambio de coloración o las manchas de coloración ocre en el pañal y hacer la diferenciación en cuanto a lo que le está sucediendo al tío materno para indicarle que también pueda consultar. Pero bueno, más que nada la idea en este punto obviamente es hacer hincapié en lo que sería la ictericia en el recién nacido y la ictericia en el adulto, que como les mencioné, le dejé los enlaces arriba del video para que ustedes puedan ahondar en esos temas. Lo que también tomé como iniciativa para poder ahondar o profundizar en los casos clínicos que pudieran llegar al consultorio son la interpretación de lo que serían los análisis del laboratorio que nosotros podríamos solicitar. Habitualmente cuando nosotros estamos en presencia de una ictericia, lo primero que pensamos es una alteración hepática, aunque pueden suceder otras causas como por ejemplo el contexto de una anemia hemolítica, pero principalmente lo que vamos a solicitar en estas situaciones es la realización de un hepatograma. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que nosotros podemos encontrar en el hepatograma? Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos por definición de lo que sería un hepatograma, estaríamos haciendo hincapié en 3 puntos. Primero, en la bilirrubina. Segundo, en la fosfatasa alcalina y luego en las transaminasas, la GOT y la GPT. Eso es lo que se conoce por definición, lo que sería un hepatograma. Obviamente que son, métodos diagnósticos que en este punto no nos aportarían gran cantidad de información, pero son los necesarios como para poder establecer patrones de diferentes injurias que podrían estar afectando el hígado, ¿sí? Obviamente luego cada uno de estos puede ser complementado con, por ejemplo, la gamma GT, la 5-nucleotidasa, la LDH, los tiempos de protrombina, el proteinograma y la colinesterasa, que me estaría marcando la funcionalidad hepática, ¿sí? La idea, es establecer cuáles son los patrones en base a las alteraciones de estos elementos que podemos encontrar. Asimismo, podemos hablar, de que, como mencioné, hay otras alteraciones de carácter extrahepático que podrían ocasionar la presencia de una ictericia, como por ejemplo una albúmina disminuida ocasionada por una enteropatía, un síndrome nefrótico o la desnutrición. También una fosfatasa alcalina aumentada puede corresponder a una enfermedad ósea, a un embarazo o una neoplasia. Una GOT aumentada puede suceder por un infarto de miocardio o miopatías. Una bilirrubina aumentada puede ser consecuencia de la hemólisis y el tiempo de protrombina disminuido puede ser consecuencia del uso de antibióticos, uso de anticoagulantes o incluso una mala absorción. ¿Cómo podemos clasificar a la alteración? Bueno, podemos encontrar diferentes patrones, en total 4, y pueden denominarse patrón de necrosis o daño hepático, patrón de colestasis, patrón de infiltración y patrón de disfunción hepática. Vamos por parte.
Como pueden apreciar en el siguiente gráfico, hay diferentes alteraciones que solamente en el hepatograma podemos clasificar en base a los patrones que mencioné con anterioridad. Fíjense que si nos enfocamos en lo que sería el patrón de necrosis o lesión hepatocelular, quien va a encontrarse plenamente aumentada van a ser las transaminasas y no tanto en un patrón de colestasis o en un patrón de infiltración o ocupación. Lo mismo sucede con la fosfatasa alcalina, que en un patrón de colestasis o de infiltración va a estar plenamente aumentada, y lo mismo sucede con la bilirrubina, que va a estar aumentada mayormente en lo que sería el patrón de colestasis en relación a cada una de las diferentes alteraciones que se producen sobre las mismas. Entonces, en el patrón de necrosis o daño hepático se caracteriza por un marcado aumento de las transaminasas. Habitualmente son enzimas, tanto la GOT como la GPT, que se encuentran principalmente en el hepatocito. Cuando nosotros tenemos, una alteración de las mismas, de la relación en la cual se produce esa alteración, se puede orientar hacia un diagnóstico. Es decir, que la GOT se encuentra principalmente en lo que sería el citosol de la célula hepática, como así también en la mitocondria, y la GPT más que nada se encuentra en el citosol. Como por ejemplo en el caso de un paciente etilista, se refiere a una relación 2:1, una relación más aumentada de la presencia de la GOT en sangre en relación a la GPT, por el hecho de que el alcohol daña principalmente lo que sería la mitocondria a nivel del hepatocito, lo que produce un aumento marcado de la GOT sobre la GPT. Cuando hablamos solamente de un aumento superior de la GPT por sobre la GOT, estaríamos hablando más que nada de alteraciones como por ejemplo fármacos que alteran principalmente el hepatocito solamente, ¿sí? Y no tanto lo que sería, o no tanto que produzca un daño mitocondrial. En base a la sospecha se solicitan otros marcadores, porque claro, si nosotros nos encontramos en el contexto de una elevación de transaminasas a predominio de la GOT, podemos correlacionarlo con una gamma GT, lo cual nos orientaría, si el paciente no nos ha dicho, a un consumo de alcohol excesivo, lo cual estaríamos en el contexto de un paciente alcohólico que sufre un daño hepático por el consumo de alcohol. ¿Cuáles son las causas de la elevación de las transaminasas? Bueno, este cuadro es, bastante didáctico. Si nosotros tenemos una elevación de transaminasas mayor de 10 veces, estaríamos hablando de lo que sería una hepatitis viral aguda o una hepatitis tóxica muy habitualmente ocasionada por el consumo de medicamentos. Pero fíjense que también puede producirse con un aumento de los valores menor a 10 veces en el contexto de una hepatitis crónica, de una hepatitis tóxica, perdón. A su vez también, cuando los valores no se encuentran tan elevados, podemos hablar de una hepatitis alcohólica, como le mencioné con anterioridad, con una GOT 2 veces elevada por sobre la GPT, una hepatitis crónica, cirrosis, esteatohepatitis en el contexto de un hígado graso, la presencia de una masa ocupante también o una colestasis. Fíjense que, si bien no son 100% específicos, orientan hacia un diagnóstico, pero no hay que descartar de plano los demás. Cuando nosotros tenemos diferentes alteraciones, como por ejemplo el déficit de alfa-1 antitripsina, tenemos otros marcadores que podemos pedir, o la hemocromatosis, o la enfermedad de Wilson, o la estetohepatitis no alcohólica, o la hepatitis isquémica. Del lado derecho podemos encontrar los diferentes elementos o marcadores que podemos solicitar para llegar al diagnóstico de estas enfermedades, que cursan también con alteraciones del hepatograma. Cuando hablamos, de un patrón de colestasis, estaríamos hablando de lo que obedece a una obstrucción del flujo biliar, es decir, hay algún elemento, un cálculo, una masa ocupante de espacio, que es lo que produce la obstrucción del flujo normal biliar. Puede ser intra o extrahepática, haciendo referencia a la locación que se encuentra obstruida, ya sea dentro o fuera del hígado. Y se determina por el incremento de la bilirrubina directa y de la fosfatasa alcalina. La bilirrubina directa se encuentra alterada porque generalmente esta obstrucción, ya sea intra o extrahepática, es posterior a lo que sería el metabolismo de la bilirrubina, por lo cual va a haber un predominio de bilirrubina directa en sangre. Y la fosfatasa alcalina, como se encuentra en la porción terminal de los canalículos biliares, habitualmente es una marcadora un poco más sensible de lo que sería el patrón de colestasis y que estaría indicando la obstrucción del flujo biliar. Tenemos, una diferenciación en cuanto a la clasificación respecto a su locación, es decir, si es intrahepática es mucho más probable que se trate de una cirrosis biliar primaria, una colangitis esclerosantes, por fármacos, metástasis hepáticas o hepatitis alcohólica. Y cuando son extrahepáticas es mucho más frecuente que se trate de coledocolitiasis, estenosis de la vía biliar, cáncer de páncreas, pancreatitis, etcétera, etcétera. También tenemos lo que se conoce como patrón infiltrativo o de masa ocupante de espacio, y que es generado por procesos infiltrativos o expansivos a nivel del parénquima hepático.
Habitualmente se caracteriza por un aumento de la fosfatasa alcalina asociado a la gamma GT y a la 5-nucleotidasa, que son marcadores un poco más específicos de lo que sería la disminución o la éstasis del flujo biliar. En este contexto estaríamos hablando de lo que sería una afectación en cuanto al flujo normal de la bilis. Pero lo que tiene, digamos, de marcador o un poco, digamos, que favorece la sensibilidad o especificidad de este patrón es que hay una escasa o nula alteración del hepatograma, porque en sí no se estaría produciendo una destrucción del parénquima hepático, por lo cual no habría un aumento de las enzimas hepáticas en este contexto. En la ecografía podemos observar el parénquima hepático y, como pueden ver en la imagen, estaríamos observando una imagen ecogénica de forma redonda, que en este caso estaría actuando como una masa ocupante de espacio que podría o no, en base al hallazgo del laboratorio, estar produciendo dicho efecto de masa. Y también tenemos el patrón de disfunción hepática. Habitualmente hace referencia a una alteración en cuanto a la funcionalidad del hígado y que habitualmente podemos encontrar en pacientes que tienen una cirrosis crónica, una cirrosis terminal, donde podemos evaluarlo con la presencia de la pseudocolinesterosa, cuyo valor normal es entre 5.000 a 13.000. Es muy sensible en este punto la pseudocolinesterosa porque tiene una vida media bastante corta, 10 días aproximadamente, y el hecho de que esté disminuida estaría indicando una falla o una falta en lo que sería la reserva hepática. La albúmina también suele ser otro marcador, aunque dura aproximadamente 3 semanas en sangre, y que habitualmente el valor normal es mayor a 3.5 gramos. Si tenemos un valor por debajo de los 2 gramos, ya estaríamos hablando de una disfunción hepática bastante severa. A su vez se pueden utilizar otros elementos como el factor 5 o 7 de la coagulación que se produce en el hígado, y su falla o disminución estaría relacionado con una falla hepática, así como también el tiempo de protrombina, aunque hay que evaluar también el déficit de vitamina K en este contexto. Otro marcador, aunque llamativo, es el colesterol, pero en realidad en la práctica no se utiliza mucho porque es bastante inespecífico. Espero que les haya gustado el video. Es un video corto, pero la finalidad del mismo es tratar de orientar a la interpretación de lo que sería el hepatograma. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios, que serán respondidos a la brevedad. En la descripción de este video les dejo un enlace con diferentes libros, entre ellos pueden encontrar el libro de Semiología Argente, que digamos fue la base con la cual armé este video, y le va a permitir también, va a ser de gran utilidad para poder enfocar o abordar diferentes presentaciones de diferentes pacientes. Muchas gracias.